Lo mejor que podemos hacer las mujeres para evitar la guerra es no repetir las palabras y los métodos de los hombres. O sea, una mujer puede ser capaz de ejercer violencia, pero estadísticamente quienes ejercen la violencia son los hombres. Las sufragistas iban a hacer un congreso en Berlín, dicen no, porque está la guerra, vamos a hacerlo en La Haya y lo vamos a dedicar a pensar cómo parar esta guerra, la Primera Guerra Mundial. 1.300 mujeres, son historias épicas, ¿no? Ellas son las madres de Naciones Unidas. O sea, no se puede presentar como normal el recurso a la guerra. Buenas tardes, Carmen. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues recién llegada. Bien. Después de una caminata por Bilbo, bien, ¿no? Hasta aquí. Bien. Me gusta la ciudad y me gusta que llueva, porque aquí tiene que llover. Sí, está, luego miras hacia arriba, ¿no? Y está todo verde, sí. Eso da gusto. Sí, así es. Viniendo de una zona seca como es Aragón, pues nos gusta que el País Vasco sea verde. Claro. Pues te voy a empezar a preguntar por algo así muy fácil o muy difícil, que es ¿qué es la paz? ¿Cómo se define la paz? Bueno, en eso ya los estudios de paz, ya Galtung, que es uno de los que comienza, el investigador noruego, pues él distingue entre paz negativa y paz positiva. La negativa es la ausencia de guerra, que yo prefiero decir paz mínima, porque yo no lo veo nada negativo que no haya guerra, paz mínima. Y la paz positiva pues sería la ausencia o la mínima violencia. Entonces violencias hay de muchos tipos. Entonces está la violencia física, ¿no? Directa, la violencia estructural, el hambre, la gente que muere por enfermedades que son curables, tantas pobrezas, y la violencia cultural o simbólica, al considerar que hay seres humanos de segunda categoría o discriminados. Entonces la paz positiva sería, si lo miramos desde otra perspectiva, pues una sociedad en paz positiva cuando los derechos humanos se respetan, hay democracia, hay un desarrollo que permite vivir y hay desarme. O sea, la paz es una cosa compleja. ¿Hay algún país 100% considerado paz positiva o no? No. ¿O no? Porque estaba intentando pensar alguno con todo lo que dices. No, también decimos que la paz no es una meta, sino que es una cultura que hay que cultivar día a día. O sea, hay que regar la plantita. Para que... Eso es. Y que se solapa con todas las culturas, entonces es un trabajo. Galtung decía que somos trabajadores de la paz. Bueno, pues si tienes interiorizado, pues hay muchos momentos, ¿no?, en que puedes reaccionar en el sentido de la cultura de paz o así. Y háblame de SIP, que es una fundación, se llama Seminario de Investigación por la Paz, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué es lo que se hace a nivel de investigación por la paz? Sí, bueno, esto es un centro de investigación que está apoyado por el Gobierno de Aragón y las Cortes y que está a la Compañía de Jesús. O sea, que esos son los tres patronos. Y realmente nace hace 40 años. O sea, tenemos ya 40 años de trabajo en un momento en que todavía era la Guerra Fría y en Zaragoza había una base estadounidense. Entonces había un movimiento por la paz y entre el movimiento por la paz y la sensibilidad del centro Pignatelli, ligado a los jesuitas, y el Gobierno de Aragón, el primero autónomo, bueno, deciden pues crear este centro. ¿Y
¿Qué tenemos? Pues hay un centro de documentación, una biblioteca abierta al público y se organizan pues, ciclos de debates, se hacen publicaciones, cursos en convenio con la universidad, muchas cosas. O sea, ahora mismo, desde la Fundación SIP, en la anterior legislatura, promovimos que el Parlamento de Aragón, Cortes, aprobaron una ley de cultura de paz para Aragón, que hay una a nivel de todo el Estado, o el país, España, y luego tenemos una de la comunidad. ¿Y qué es una ley de cultura de paz? Bueno, pues es una ley que favorece que estas cuestiones relacionadas con la cultura de paz se trabajen en las escuelas, se reconozca patrimonio de paz. Por ejemplo, sabes que en Aragón está Belchite, que es un pueblo todavía que se hacen muchas películas. Sí, algunas se ha hecho ahí, ¿no? Pues eso es un patrimonio de paz, porque a partir de ahí se ve el horror de la guerra, ¿no? Y van muchísima gente a visitarlo y hay grupos estudiantes. Pero bueno, la cultura de paz, la ley tiene muchas propuestas, que ahora no, muchas propuestas de acción. Dicho esto, luego veremos cómo se lleva a cabo, ¿no? Buenas, hacemos una mini pausa para agradecerte tu apoyo. Para nosotros es muy importante que si te gusta lo que hacemos te suscribas a nuestro canal de YouTube para que podamos seguir creando vídeos. Muchas gracias y seguimos con la entrevista. Y a nivel educativo, que hablabas ahora un poco, ¿se promueve de alguna manera en las escuelas entender la paz y que consiste en un trabajo continuo, ¿no? ¿Se debería hacer más? Sí, ahora se hacen, desde la Fundación se hacen talleres de mediación, o sea, de formar a profesorado, sobre todo, cómo mediar en conflictos que surgen en el aula. El aula es un lugar, es un universo perfecto, ¿no? Para generar conflictos. Bueno, los conflictos son inevitables. Lo que es evitable es que se aborden con violencia. Ya, claro. Esa es una diferencia que yo quiero mañana también establecer. O sea, que es que si pensamos que conflicto es lo mismo que violencia o que guerra, como los conflictos son inevitables, acabamos pensando que la violencia o la guerra son inevitables. Claro. Y eso es lo que estamos viviendo un poco hoy en día, ¿no? Que nos están hablando. Europa está al punto de la guerra, hay que prepararnos para la guerra se nos mete en las pantallas, y eso es como la profecía que se cumple a sí misma. No. Siempre existe la opción de la diplomacia, de los acuerdos, del diálogo, de la negociación. Y otra cosa es que, claro, los líderes pues proponen generalmente salidas a veces que favorecen determinados intereses, o bueno, que es difícil la negociación, pero siempre es posible. ¿Y crees que a veces la falta de paz es por falta de educación? Desde pequeñitos a ya más adultos. Bueno, o sea, que la educación y la cultura hacen que puedas llegar a solucionar conflictos de una forma verbal y no violenta. Sí, yo creo que la educación tiene un papel, ¿no? Educación para la paz, y de hecho antes decíamos que podemos hacer, aparte de los talleres de mediar, pues desde juegos de pequeños, juegos que hemos hecho muchos cooperativos, ¿no? O sea, la cooperación pues es importante, ¿no? Naciones Unidas nace tras la Segunda Guerra Mundial para favorecer la cooperación y la paz entre los pueblos. Y la cooperación es opuesto
pues a matarse unos a otros. No. Entonces, con los niños y niñas puedes jugar en muchas ocasiones a juegos que pueden ser planteados de manera competitiva o cooperativa. No. Bueno, sí, todo colabora, lo cual no quiere decir que sea fácil. No. Sí. ¿Crees que la ONU ha perdido peso en estos años? Naciones Unidas. Vamos a ver, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, está en estos momentos en clave de necesidad de ser reformada, porque nació cuando había en el mundo solo 51 países y ahora somos 193. Entonces, incluso en su formulación tenía previsto que se reformara cada X tiempo y nunca se ha reformado. Además, estamos viendo cómo las potencias están, digamos, poniendo en cuestión la autoridad de las Naciones Unidas. Eso es terrible, porque las Naciones Unidas son la estructura de gobernanza global, como si fuera el gobierno mundial. Sí, mundial. Pero hemos visto que Antonio Guterres, pues lo han algunos gobiernos, el gobierno de Israel, pues ha quitado autoridad, le ha considerado persona non grata, por decir pues que lo que sucede en esa zona del mundo tiene unas raíces históricas, no es que él se haya decantado por un lado u otro, ¿no? Entonces, las resoluciones de Naciones Unidas no se cumplen porque las potencias del mundo, pues Estados Unidos, Rusia, China, pues no están poniendo todo su poder para que se cumplan. En fin, que ahí está todo el debate sobre el derecho al veto, que hay 5 países. Pero bueno, realmente la reforma de Naciones Unidas hay un grupo que está trabajando de países y tiene que ser en el futuro medio reformarlo. No. Y una de las propuestas, porque ahora hay el Consejo de Seguridad, Sí. que es el que manda sobre la seguridad en el mundo, digamos, el ECOSOC, económico-social, y según el grupo de la reforma de Naciones Unidas, falta un grupo que sería el que se hiciera cargo de los problemas climáticos del mundo, o sea, un consejo de la salud medioambiental y de la tierra. Eso es una cosa que no entra en choque con el veto y sin embargo se puede, o sea, que se puede hacer. Sí. Porque mucha gente dice, no, no se puede reformar Naciones Unidas porque no van a querer los grandes países, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. No. Se puede hacer un parlamento de países, que ahora no hay, se puede hacer este consejo, pero es necesario reformarlo y devolverle la autoridad, porque... ¿Y quién puede liderar esa reforma? Porque al final, si los países potentes no les interesa hacer nada, ¿no? Es difícil, ¿no? ¿Cómo crees que se podría hacer? Bueno, necesitamos líderes, o sea, es que actualmente no están los líderes que había después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, nos faltan líderes. De hecho, desde mi punto de vista, el único líder que se atreve a levantar la voz ante cosas que chocan es el Papa Francisco, de verdad. Nosotros hemos estado en una conferencia por un mundo libre de armas nucleares en el Vaticano, convocando a todos, Rusia, China, todos, la OTAN, y ha sentado a todos y les ha preguntado, ¿pero las armas nucleares responden a alguna necesidad de la humanidad? ¿El hambre, el cambio climático, la pobreza? Pues ¿por qué? O sea,
a este propósito, bueno, yo si me alargo mucho me cortas. No, hombre. Porque... No hay prisa para nada. Bueno, luego lo editas y ya está. Pero hemos tenido en Zaragoza este fin de semana a Shigemitsu Tanaka. ¿Sí? ¿Quién es? Que es el presidente de la organización de los Hibakushas. ¿Sabes lo que? Los Hibakushas son los descendientes o los afectados por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Y pertenecen a una organización, que ahora el nombre no lo recuerdo, Hanoi, no sé. Y esa organización ha recibido el Premio Nobel de la Paz, ahora en 2024. Entonces han tenido una gira, Madrid, Zaragoza, Barcelona. Entonces, estos, claro, lo que oírle hablar a Shigemitsu, me ha aprendido el nombre. Es difícil, ¿eh? No... Cuesta. Pues es impresionante, porque él ya debe ser de los pocos que quedan, tenía 4 años. ¿Cuándo pasó? Ahora tiene 84, que esto fue hace 80 años, y pudo sobrevivir porque es a 6 kilómetros de Nagasaki, de la explosión. Pero lo que cuenta es espeluznante, claro. Y ellos, pues, desde el principio ya se organizaron para lograr un mundo libre de armas nucleares, ¿no? Y hay un tratado de prohibición que se logró, porque a veces la sociedad civil dice, no conseguimos nada, se va consiguiendo, pero se trata de que los países lo firmen, está en vigor. Pero, por ejemplo, una tarea, decir, ¿qué podemos hacer? Podemos presionar para que España firme el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que lo han firmado y ratificado 93 países. ¿Y España todavía? España no. Ninguno de la OTAN, o sea, bueno, ninguno de la OTAN no. De Europa, lo que dice el gobierno español es que si estamos en la OTAN y tal, no sé, pero lo ha firmado Irlanda, lo ha firmado Malta. O sea que sí se puede, no entra en contradicción con pertenecer a la alianza. Entonces pueden firmarlo, pero de momento no lo firman, porque los grandes, Francia, Reino Unido, China, los que tienen el arma nuclear... Claro, los que tienen armas nucleares no lo van a firmar. Claro, exacto. Pero no, él nos contaba, Shigemitsu y su delegación, porque iban un grupo, que no es solo que algún país quiera utilizarlo, como ahora hay una retórica, ¿eh? Rusia dice que puede utilizar armas nucleares y puede, y Israel también. Y no es solo que esa retórica o esa amenaza, es que a lo largo de los años ha habido casos de posibles accidentes, o sea... Claro, es que... Porque nos contaban que hay un sistema donde hay una serie de cabezas nucleares que están preparadas para responder. Y en algunos casos, pues señales de que parecía que venía un ataque y no era, podían haber respondido. Tienen pocos minutos para responder y responder a algo que no era realmente un misil nuclear. En fin, que estamos bajo esa espada de Damocles que es peligroso realmente. Estamos en paz negativa a nivel mundial. Sí, en paz negativa, sí. Y además ahora, además de estas amenazas que se hacen, porque durante unos años funcionó lo que se llamó la disuasión nuclear, ¿no? Como yo tengo, tú tienes, la URSS, Estados Unidos, dice, no se atreverán porque esto es demasiado, ¿no? Un arma nuclear. Pero ahora se están diseñando armas tácticas nucleares. ¿Qué quiere decir eso? Que son más pequeñas o más vehiculadas. Más pequeñas, y entonces digamos que la amenaza de su uso es más creíble. Y entonces, claro,
O sea, se parecerían más a la bomba atómica entonces, ¿no? O sea, son Sí. entre una bomba atómica, o sea, digo, a nivel de alcance, ¿no? Bueno, de alcance eso va en misil, la Ajá. cabeza es donde lleva el arma, Sí. pero de potencia explosiva. Sí, de Se supone potencia que sería explosiva, menor o así. No, yo tampoco conozco, a pesar de ser física, Ajá. pero no conozco muy bien los últimos diseños. Ya. ¿No? Que hablando de ser, o sea, eres física y ¿cómo entras a vincularte al mundo de la paz Al desde mundo la de la física? ¿Y en qué momento surgió? Pues Porque te sí. dedicas ahora mucho a esto. mucho. Pues es que, digamos un poco, la semilla la siembran, pues es en mi infancia mis abuelas, ¿no? Que en casa de mis abuelos contaban muchas historias de la Guerra Civil Española, pero sin filtro. O sea, no sabían si nos traumatizaban o no, no les Las importaba. contabas. Sí, y eran unas historias tremendas, ¿eh? Ah. O sea, que en la familia se había vivido un drama también. Un hermano de mi abuela, que era escolapio, fue fusilado en Tamarite, Segura. Mi padre estaba con los republicanos porque le tocó. Claro, sí. O sea, esas cosas, ¿no? El pueblo fue bombardeado también, todo eso lo contaban, ¿no? Y bueno, pues yo tenía ahí esa idea de que la guerra era era algo inhumano, que solo producía sufrimiento, y ya tenía esa semilla. Entonces, como después estudió físicas, pues al final de la Guerra Fría, la amenaza nuclear y tal, pues nos involucramos en eso, ¿no? En el movimiento pacifista antinuclear. Y ya después, bueno, he seguido en muchas cosas, ¿no? Revista En Pie de Paz, Mujeres de Negro. ¿Qué? Háblame de Mujeres de Negro. Mujeres de Negro es en los 90, a principios de los 90, creo que es a principios de los 90. Ellas surgen en Palestina e Israel, ¿no? Porque las mujeres de negro son mujeres que, digamos, que critican al gobierno de Israel la ocupación, ¿sabes? Se visten de negro y tal. Y en la guerra de la ex Yugoslavia, yo creo que es en los 90, Sí. pues en Belgrado surge otro grupo, ¿sí?, de mujeres de negro, pues contra los líderes belicistas propios. Porque eso también, dentro de los estudios de paz y de conflictos, sobre todo la paz también está relacionado con la gestión de conflictos, ¿no? Pues es que los que favorecen la salida negociada o que buscan la paz es criticar a tu propio grupo, no al otro. Porque ya si hay dos grupos enfrentados, ya se critican, ¿no? Quienes colaboran a la paz es quienes dicen a tu grupo, no en mi nombre. Eso dijeron las mujeres de negro, ¿no? A Milosevic y los líderes, no en mi nombre. No en mi nombre estáis machacando a los palestinos. Sí. No en mi nombre estáis expulsando, pues, a la población bosnia, de Serbia, etc., ¿no? Y es de negro, pues, para señalar el luto por la guerra, y es en silencio porque, digamos, que las mujeres de negro dan la vuelta a lo que se ha prescrito a una mujer. La mujer tiene que estar callada. Bueno, pues ahora de ese silencio se hace una propuesta política de protesta, y no es fácil, ¿no? Ellas las hemos conocido, Stasa Zahovic y otras. ¿Y desde España qué hacíais? De España apoyábamos su voz, ¿no? O sea, vinieron a España,
divulgábamos sus planteamientos, sus propuestas, y aún hay un grupo en Madrid, en Valencia. Hicimos un encuentro en Mérida impresionante, que vinieron 100 de ellas, no, 100 de toda España. Y sí, o sea, es esa solidaridad o sororidad entre mujeres. Y, sí, es un movimiento muy profundo, creo. También hicimos encuentros en Italia. O sea, es un movimiento muy de apoyo. Bueno, Mujeres de Negro consiguió que se declarara la violación en tiempos de guerra un crimen de la humanidad. Una conferencia de Viena en el 94. O sea, a raíz de la guerra en Serbia. Sí, sí, sí. O sea, hay un libro muy chulo que se llama Matrioscas, para que lo leas, que lo ha escrito Marta Carnicero, que es una escritora catalana, que es sobre violaciones de guerra en la guerra de los Balcanes, sí. Que es muy, muy potente. Ah, pues lo leeré, lo leeré. Sí, sí. Marta Carnicero. Sí. Yo sé que, bueno, con Estasa, que tengo relación, han estado en los últimos años haciendo como juicios, ¿no? Sí. Para que las mujeres expresaran lo que habían pasado, ¿no? Sí. Hablar. En el libro este, que yo no lo había oído nunca, bueno, no sé si tenemos que hablar de esto, pero bueno, hablamos de todo. Son cosas que han pasado, o sea que... Pero hablaba de que durante la guerra ya no solo se hicieron violaciones de guerra, sino que mantenían a las mujeres en naves para obligarlas a dar a luz. Sí, sí, posiblemente. O sea, hay una película, tú que ves, creo que es de esa zona, sí, que se llama The Whistleblower. The Whistleblower, sí. Que es como quien avisa, ¿no? Sí. Que es Mónica Bellucci y Rachel Weisz. Sí, me suena, es de como de hace 20 años. De hace 20 años, sí. Bueno, sí. Entonces esa película es de cómo al acabar la guerra de las Yugoslavias se montan los cascos azules, que están estacionados en determinadas zonas, pero tienen sus burdeles. Y en esos burdeles, pues ahí traen a mujeres y cómo abusan de ellas y cómo... O sea, que puede referirse también a esa situación, ¿no? Yeah. Y hay una policía, de las que llamaban de género, pues que denuncia el caso ante Naciones Unidas y sí, hay una... A partir de un determinado año, pues ya Naciones Unidas establece esa política de tolerancia cero, o sea, porque los cascos azules, claro, teóricamente van a poner paz, claro, intermediar, pero luego, entonces, control, ¿no? Y bueno, una película muy interesante, sí. La resolución de conflictos, sí. A mí me parece, por mi experiencia vivida, que es mucho más eficaz si lo resuelven entre mujeres que entre hombres. Supongo que estás de acuerdo. Estoy de acuerdo y además... no sé si hay algo químico, digo, para entender un poco por qué los hombres, si tienen endorfinas o algo que haga, o qué es lo que... No, yo pienso que no somos mejores que los hombres, pero es cierto que históricamente, o sea, una mujer puede ser capaz de ejercer violencia, pero estadísticamente quienes ejercen la violencia son los hombres. Y la cuestión para mí es más bien socialización, la socialización, que hemos sido socializadas al menos hasta determinados años, ahora ya no sé, para cuidar a los demás. O sea, la clave no es que damos a luz, sino que los cuidamos. Entonces eso entra en contradicción con la violencia, ¿no? Y también hay como una tradición histórica de constructoras de paz, ¿no? Que eso también está relacionado con haber sido excluidas de la toma de decisiones. Por ejemplo, Primera Guerra Mundial.
En la Primera Guerra Mundial, las sufragistas estaban organizadas en todo el mundo. O sea, más de 12 millones, o sea, coordinadas y tal. Y cuando estalla la guerra, pues hay una parte de las sufragistas, iban a hacer un congreso en Berlín, dicen, no, porque está la guerra, vamos a hacerlo en La Haya, que es neutral. Sí. Y lo vamos a dedicar a pensar cómo parar esta guerra, la Primera Guerra Mundial. Y en ese momento, pues hay que decir, no todas, tampoco todos los feminismos son pacifistas. No. O sea, tanto para las mujeres como para los nunca feminismos. se puede generalizar No, de algo. es una opción libre, que unas mujeres toman y otras no. Pero ese Congreso de La Haya es que es entusiasmador, porque 1.300 mujeres de países en los que los hombres se estaban matando, alemanas, belgas, francesas, todas de Inglaterra. No les dejaron pasar el estrecho, pero había dos en el continente que asistieron. De Estados Unidos un barco con 47, estuvo a punto de ser torpedeado. O sea que son historias épicas, ¿no? ¿Y qué pasó allí? Ya estoy pensando en una idea de guión para peli. Claro, tienes que hacerlo. A ver, ¿cómo fue esa reunión? ¿Acabó sucediendo algo? Hombre, pues allá en La Haya, ellas, bueno, había habido antes dos convocadas por el zar antes, pero la diferencia de esta es que ellas no iban a humanizar la guerra, sino a abolirla. Entonces, lo que pusieron como condición que no se hablaría de las responsabilidades de quién tenía, tú, yo, no, sino del futuro. Es muy importante en las negociaciones. No me hablen de que tú has hecho yo, vamos a ver el futuro, ¿no? Después, por supuesto, 20 resoluciones, o sea, el estilo de resolución de Naciones Unidas, ellas son las madres de Naciones Unidas. Por ejemplo, 20 resoluciones, la primera es que me lo sé así, porque lo he contado tantas veces, lo he escrito, lo he publicado. Primera resolución, parar la locura de la guerra que destruye todo lo que la civilización y la humanidad ha conseguido. Personas, pero también edificios, también tal. Otro de los puntos era que haya un foro para que los países discutan sus conflictos, que no había. Antes de llegar a una guerra, no había. Que se democratice la política internacional, porque había tratados secretos. Que la gente no quiere la guerra, pero los líderes, que se consiga el desarme universal, porque en la producción y distribución de armamentos y la venta hay una raíz muy potente de la guerra. Hace 100 años. Y todavía hoy, en la producción de armamentos, ¿quién está ganando con la guerra de Ucrania? Pues todas las empresas armamentísticas de los Estados Unidos y de Europa, pero más de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, otra de las resoluciones, que si un capitalista de un país invierte en otro, que lo haga a sus expensas y no involucre a su gobierno en la defensa de los intereses. O sea, las pacifistas no estaban en las nubes. Lo tenían todo bastante claro. Eran unas mujeres súper preparadas, no podían votar, pero habían hecho estudios, eran mujeres de clase media, sabían idiomas, conocían el estado del mundo, así, ¿no? Entonces ahí estaba la disputa Estados Unidos-México por el petróleo y la amenaza de nacionalización y de guerra y tal. Entonces ellas sabían dónde estaban las raíces de la guerra. Es fascinante. ¿Hay algún texto o algo Hay que exista? ¿Un libro? Bueno, a mí es que una exalumna mía que fue a Inglaterra me lo mandó, Pioneers for Peace. Y es la historia. Me lo voy a apuntar. Está agotado seguramente, pero ya te mandaré yo un archivo
no del libro. Bueno, es que estamos traduciéndolo para... ¿Ah, sí? Eso es como un archivo, porque no es un libro, o sea, relata congreso Sí, sí, tal, que congreso. será un texto, no así de... Y el libro este cuenta, porque allí nace lo que es ahora la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que es una organización... Que también estás involucrada. Sí. Yo, claro, porque cuando me manda mi alumna esta, exalumna, yo digo, yo quiero ser de esa organización. Yo quiero estar ahí. Entonces, una vez que fui a Ginebra, pues fui a apuntarme a la organización. Y después ya fundamos, eso fue en 2008, en el 11, nos juntamos un grupo de amigas que trabajábamos en distintos centros de estos, y creamos la sección española. Entonces hay todavía... ¿Cuántas sois ahora? Ahora aquí en España, bueno, digamos que secciones, o lo que llaman los ingleses chapters, capítulos, ¿no? Hay 42 o así, en todas las regiones del mundo. Hay una oficina en Nueva York, otra en Ginebra, y bueno, el objetivo fundamental es incidir en la política internacional. Eso, incidir. Entonces, pues en Nueva York todos los asuntos de armas, desarme convencional y nuclear, en Ginebra derechos humanos, y sí, y aquí en España pues también somos un grupo que no es por número, porque no es una organización de números, sino somos unas 100 y algo. Nosotros estamos intentando hacer una peli que no sé si la conoces, pero nos está costando, pero es un sueño mío, de Eglantine Jebb. No sé si la conoces. Eglantine Jebb es la fundadora de Save the Children en 1919 en Londres, que era de clase media, fue la segunda generación de mujeres en estudiar en Oxford, y justo las suffragettes son de 1915. Y era una maestra a la que no le gustaban los niños, o sea, que además conceptualmente fue extraño, y entonces pues vio como indignante lo que estaba sucediendo, de que estaban matando de hambre a niños que no tenían la culpa, ¿no? Porque hizo visitas a Alemania, Austria, claro, y demás. Y al volver fue como pionera en el marketing también efectivo de enseñar. Fue la primera persona que puso una foto de un niño muriéndose de hambre para distribuirla por Times Square. La detuvieron porque empezó a pedir dinero para ayudar a alimentar al enemigo. Claro, claro. Y entonces tuvo un juicio, el juicio lo perdió, pero el juez pagó la fianza, le dieron la fianza mínima, y el juez, a pesar de haberle declarado culpable, le dio el dinero simbólicamente. Y con su hermana acabaron montando Save the Children, que fueron a hacer una presentación en el Royal Albert Hall al cabo de una semana de salir del juicio, que ahí fueron a tirarles tomates y fruta podrida y tal, mucha gente que ya había oído que estaban intentando alimentar al enemigo. Hicieron un discurso ahí a las dos que cambió todo, y entonces de ahí consiguieron mucho dinero y consiguieron enviar muchos alimentos a Alemania, Austria, y a raíz de ahí pues ya nació Save the Children. Pues qué bonito. Es una historia increíble. No la conocía, sí, ¿no? Sí. Pero me cuadra con todas estas señoras, ¿no? Sí, de WILF, que es Women's International League, porque ellas cuando aprueban el Pacto de Versalles, que desde luego pues somete a Alemania al hambre porque tenían que pagar una deuda y tal, pues ellas consideran que eso son semillas para otra guerra, como así fue, o sea, y desde luego estaban a favor de alimentar a la gente de allá, de Alemania. Pero esta señora pues era muy interesante. Pues sí, es un súper personaje. Sí. Era lesbiana en la época, que era algo todavía... también tenía alucinación. O sea, es un personaje muy
Ah, pues a ver Sí, si... sí. ¿Y hay algún libro? Hay un libro, ya te pasaré Ya me en lo inglés, pasarás. Sí. no se ha traducido, o creo que igual de A Planeta estaba por traducirlo al castellano, no sé si lo hicieron, pero hay un libro que hizo una persona que trabaja en Save the Children, que estuvo investigando un poco toda la historia. Su hermana pequeña, que es con la que fundaron Save the Children, ya tenía una asociación en Londres, y es la que le convenció a Jeppe Eglantine a venir a Londres a ayudarle, que se dedicaban a hacer traducciones de la prensa francesa, alemana, austríaca al inglés para decir la verdad de lo que estaba pasando. Ah, claro, porque si no, Porque si no, no se sabía. Ya. Y, o sea que la hermana ya era muy activa a nivel social, y Eglantine, pues con 44 años, que nunca había hecho nada más que ser maestra de niños que no le caían bien, pues de repente vio las injusticias y le cambió... Sí, eran unas mujeres muy preparadas, decididas y comprometidas. Es que además en todo ese periodo, o sea, yo he hecho la tesis sobre las científicas españolas hasta la Guerra Civil. Entonces, claro, pioneras españolas en las ciencias. Y estas señoras, que lo publicó el CSIC, lo que pasa es que tampoco se puede conseguir porque ya está agotado, pero bueno, está en la red. Y ellas pues también eran de clase media y fueron acogidas por estadounidenses, los colleges esos solo de mujeres. Yo he estado en uno en Northampton, Massachusetts. Entonces, claro, es que todavía hay 7 universidades solo de mujeres. Solo de mujeres. Porque claro, como no les admitían en las de hombres, pues hicieron universidades de mujeres. Y algunas herederas dijeron, bueno, pues mi herencia para una universidad de mujeres como esa de Smith Que se siga manteniendo. Claro, para educar a las mujeres, ¿no? Bueno, pues estas de la Liga Internacional es que eran todas de estos grupos, ¿no? De las pioneras en los campos científicos. Por ejemplo, Emily Greenwald, que va a Wellesley College y ella pues estudia economía en París y tal, o sea, y luego es la secretaria general de esto, ¿no? O las primeras juezas de Alemania, o la primera doctora de Holanda, todas eran pioneras en sus campos. Entonces es muy emocionante, ¿no? Ver cómo se comprometían con la paz. Que aquí en España pasó algo, pero no se conoce. Claro, yo creo que ¿no? Las grandes mujeres no se han promocionado igual que a los grandes hombres. O bueno, o incluso se conocen, pero solo se conoce su compromiso feminista, pero no se incluye que también era pacifista. Por ejemplo, Clara Campoamor era pacifista. Y en el año 29 se crea en Madrid la Liga Española Femenina por la Paz, que estaba en relación con las otras. Y en Barcelona otra Liga Catalana Femenina per la Pau. O sea, es decir, las mismas que trabajaban por el feminismo tenían a la paz como pues, que es el periodo entre guerras, claro. Es un tema que les preocupa. Paz entendida como mínima, o sea, contra la guerra, ¿no? Y a nivel de resolución de conflictos que hablabas antes, por curiosidad, ¿no? Que no sé si tienes especialización o sabes de eso porque se puede entender en una guerra o en una familia, ¿no? Pero esto que decías antes de que hay que saber mirar al futuro en vez de decir, no, porque tú esto, tú lo otro. O sea, a mí me ha recordado a una pelea de una pareja, ¿no? Que de repente te empiezas a criticar en vez de... ¿Cómo se sale de un conflicto negativo donde un país está diciendo, no, pues te vas a enterar porque no, tú me hiciste esto y tú lo otro, y no miras hacia el futuro porque estás embarcado en todo lo que ha pasado previo, ¿no? ¿Cómo se sale de esa dinámica? Generalmente necesitas una mediación o un arbitraje, es distinto, ¿no? Pero para eso las partes tienen que pedirlo. O sea, si las partes no lo piden
Y claro, pues ahora aquí en España ya hay profesionales de la mediación familiar, de la mediación. Sí, empresa. Sí, que hace unos años no había, ¿no? Ya. Pero sí, arbitrajes cuando tú depositas en alguien, un árbitro, decir lo que diga él tenemos que admitirlo. Y mediación es un poco más transaccional o así. En cuanto a países, bueno, yo he trabajado muy de cerca con Federico Mayor Zaragoza, Sí. que sabéis que murió ahora en un mes. Bueno, y él contaba que él había participado en mediaciones y así, y de él aprendí eso, de que les dijo cuando empezaron a echarse en caras, y dijo, ¿ustedes les preocupa el futuro de sus hijos, por ejemplo? ¿No? Entonces, y un caso exitoso ha sido Colombia. Colombia ha sido un caso en donde, bueno, las negociaciones han dado fruto, ¿no? Y ahí las mujeres han sido importantes. Yo he sido invitada a las 2 cumbres nacionales de mujeres para empujar el acuerdo de paz. La primera no pude ir, pero la segunda sí, en Bogotá. Y claro, impresionante, 350 organizaciones de mujeres. Hay creyentes, racializadas, exguerrilleras, feministas, jóvenes, o sea, cada una. Y cuidado, entre ellas no creas que todo es Paz. de paz, ¿no? O sea, tienen sus conflictos, Sí, pero sí. se unieron para lograr que hubiera ese acuerdo. Entonces, ahí ayudaron países, porque ayudó, pues ya saben, los países que suelen ayudar, pues Noruega, Suecia, España ayudó, dentro de lo que es la resolución de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad, la resolución 1325, que es una resolución que favorece la participación de las mujeres en los procesos de paz. Y eso fue impresionante, sí. O sea, cómo se logró en La Habana, pero ahí. Y también la participación, no necesitas estar en la mesa físicamente, pues ellas estaban en otra mesa en paralelo, pero hacían sugerencias y se les escuchaba. O sea, hay muchas fórmulas, ¿no? Claro, pero para conseguir, digamos, que las 2 partes pidan arbitraje, digamos que se tiene que enfriar un poco todo, ¿no? Porque si estás en el inicio de echarte en cara las cosas, es difícil que en ese momento alguien quiera pedir. Y sobre todo se pide cuando se ve que ninguna de las 2 partes va a ganar. Sí, claro, y después de tantos años de pelear y no se ve que va a ganar una, que va a ganar otra, pues puede buscarse más el acuerdo, ¿no? A ver si ahora, el caso de Ucrania, por ejemplo, es que es... o sea, caso de Ucrania, después de 3 años y tantos muertos, pues van a tener que llegar a lo que podían haber llegado en 3 meses. Pero no aprendemos, ¿no? Es lo del recurso a la guerra. ¿Y por qué crees que es una de las no cosas aprendemos? que yo quiero decir mañana. O sea, no se puede presentar como normal el recurso a la guerra. Eso de que nos convencen de que no hay, que es inevitable, que hay que ir a la guerra, que me han invadido, que aún incluso en ese caso que puedes pensar, bueno, tienen derecho a defenderse, pero un mínimo análisis. Rusia tiene armas nucleares. Y además había habido acuerdos, los acuerdos de Minsk, de lograr que esa zona, todas las zonas fronterizas son problemáticas. Y eso lo hemos aprendido también de Galtung, cuando nos decía, ¿y por qué una zona fronteriza no puede ser de 2 países? Es que... No, pues parece que la humanidad prefiere, o algunos prefieren, matarse 10.000, 100.000, 47.000. Gaza, un genocidio. Por Dios, es que, de verdad, es absurdo, ¿no? Sí, sí. Es absurdo.
Y sí que es cierto que las mujeres, pues bueno, como no han participado en las decisiones, generalmente, ahora sí, quiero decir, las mujeres podemos ser un hombre más, eso no es problema, ¿no? Pero si elegimos pues formar parte de esa tradición de constructoras de paz, pues pensamos desde otro paradigma. Ya. El paradigma de que la vida del ser humano es más importante que un trozo de tierra, que una, en fin, una ideología, un fanatismo, no sé qué. Mejor los seres humanos, ¿no? Los jóvenes teníais que estar a favor. ¿Se deberían de dar clases concretas de esto, de mediación y tal en los colegios? Más que alguna asignatura igual que... Yo creo que sí, yo creo que sí. Que la formación... Para inculcarlo, ¿no? Desde pequeño y saber que existen variantes a lo que luego nos cuenten. Sí, sí, sí. Gestión de conflictos, saber detectar también, generar soluciones creativas, eso, sí hay muchos métodos, ¿no? ¿Se hacen cosas en escuelas o se podría promover alguna...? Se han hecho, se hacen. Lo que pasa es que como todo, o sea, todo tiene que ser redescubierto en la... O sea, como No, dice, volver a un empezar. libro, sí. Pero bueno, eso en educación es así, es helicoidal, ¿no? Tienes que volver, porque las nuevas generaciones no lo han Claro, no lo han vivido y ya se nos... Y a lo mejor pues en esa nueva situación pues la administración educativa ya no está en esa labor, ¿sabes? Pero sí se debería. Educar para la paz, que es educar para la gestión de conflictos. ¿Y habéis intentado desde alguna de las fundaciones o entidades donde has trabajado como promover alguna ley o algo para crear una asignatura o se podría llegar a hacer algo así, tú crees? Se hace, pues sí, hay muchas. Aquí hay, desde los museos está Guernica, el Museo de Guernica, donde todas las visitas pues van encaminadas, hay museos, hay centros, Unescochea, o sea, hay muchos centros, hay una asociación que formamos parte de Investigación para la Paz y unos centros pues hacen educación para la paz y otros. O sea, sí que se hace, sí, pero no está, digamos, curricularmente establecido, ¿sabes? Aparte que hay un debate de si tiene que ser una asignatura o tiene que ser transversal en todas, etcétera. Ese es un debate. Hay un libro, Contar en el mundo, ¿no?, que escribiste. Es una mirada sobre las relaciones internacionales desde las vidas de las mujeres. Este tipo de libros, por ejemplo, podrían servir para, ya no como asignatura, pero bueno, hacer leer... Ese es muy duro, ¿eh? Bueno, pero para o sea, mis hijas de 16 y 18 igual ya puede servir, ¿no? O sea, porque es epistemológico, o sea, quiero decir que... No, pero sí, puede ser 16, 18 años, en el sentido siguiente, o sea, está basado en una filósofa de la ciencia, Sandra Harding, que es, que ella dice, o siempre se pregunta por qué hay tan pocas mujeres, qué les pasa a las mujeres, qué pasa, que no hay en la política, que no hay... Y ella le da la vuelta y dice, hay que pasar de la pregunta por las mujeres a la pregunta por... ¿Qué le pasa a la política? ¿Qué le pasa a la ciencia? ¿Qué le pasa? Es decir, ¿por qué muchas mujeres pues, no quieren, no les gusta entrar en política? Porque saben que es muy competitivo, que sufren, que no... O sea, hay una muestra de inteligencia en el rechazo de que no vale la pena de algunas cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, la epistemología, o sea, ¿por qué pensar desde las vidas de las mujeres mejora? Mejora las ciencias, por ejemplo. Hacer ciencia desde las vidas de las mujeres mejora las ciencias y las vidas, pues porque no se han tenido en cuenta en muchos casos. Por decir un ejemplo, pues se notó que la mayoría de los fetos que morían antes de nacer lo hacían en un accidente de las madres en coche.
¿Mm? ¿Por qué? Pues porque los cinturones de seguridad no están diseñados pensando que hay muchas madres que conducen. Entonces, a partir de un determinado momento se empiezan a diseñar cinturones de seguridad teniendo en cuenta las vidas de las mujeres, que algunas deciden ser madres y se embarazan. Eso mejora, es un diseño, o sea, favorece el I más D más I. No, de verdad. Ya. Sí, sí, hay muchos campos que pensar nuevos problemas viene, si lo piensas, desde un grupo que no ha sido considerado para formular preguntas a la ciencia. Eso también es fascinante. O sea, entonces, lo de la física y la química, o sea, la química, que ha sido una ciencia de las mujeres históricamente, pues cuando entran las mujeres empiezan a hacer análisis de aguas, cuestiones relacionadas con la alimentación, de la vida cotidiana. Eso, la química, había sido marginado porque estaban ellos en la química industrial y no en la química de la vida cotidiana. Pues esa mirada de las mujeres sobre la química mejoró la química. Y bueno, podríamos decir ejemplos, ¿no? Sí. Y la lástima es que no hay más presidentas porque crees que piensan que es demasiado lío meterse en... Ah, ¿dices política? Sí, porque igual no nos vendría bien, ¿no? Como decías, pero, que dices, uy, meterse en eso. No, pero quiero decir, nada, es una manera coloquial de decirlo. Ya. Pero no, si ahora hay muchas mujeres en todo. Sí. O sea, ahora hay muchas. Pero nos falta alguna Lo presidenta. que pasa es que necesitamos no dejar de lado esa tradición. Que lo dijo Virginia Woolf. Si has leído 3 Guineas, te lo recomiendo. Sí. Porque a él le preguntaron, 3 Guineas, Virginia, ¿no? Sí, sí, sí. En el año 37 o así, en plena guerra civil, le mandan unas fotografías de la guerra de España. Dice, ¿puede usted escribir algo sobre cómo pueden las mujeres evitar la guerra? Y escribe 3 Guineas, que es para mí la Biblia. Sí. Y entonces hay una frase que lo resume. Lo mejor que podemos hacer las mujeres para evitar la guerra es no repetir las palabras y los métodos de los hombres. O sea, pensar de otro modo. Bueno, claro, es que al final la única manera de cambiar cosas es probar algo que no has probado antes, Claro, porque si no, no hay una evolución, es una repetición. Claro. Entonces, en ese sentido, una mujer en política puede repetir lo mismo o puede hacerlo de otro modo. Para mí, Angela Merkel fue un ejemplo diferente. O sea, sí, sí. una señora, una líder física también. Y fue una líder que se sentó con Putin y le fue mejor a Alemania, porque entonces tenía el gas y todo. Y ahora... Y mantuvo conversaciones y todo, y hablaba con todo el mundo, y con Trump y con todos, ¿no? Y era inteligente, y líderes de esas ya no hemos tenido muchas. Sí, sí. O sea... Bueno, líderes a secas, lo que decías al principio, yo creo que faltan líderes. Faltan líderes, sí. Faltan líderes que se atrevan. Sí, que se atrevan. Claro, estamos en un momento un poco... terrible, ¿no? Luego, ¿qué papel crees que tienen? Porque, claro, las grandes empresas en generar la paz o provocarla. Porque ahora, bueno, estamos viendo también como en Estados Unidos, de repente las grandes empresas se están acercando a Trump como si fueran sus mejores amigos. Creo que tienen una responsabilidad, efectivamente, porque el dinero es un factor de poder inmenso, ¿no? Y más las empresas de comunicación, todavía más, porque tienen capacidad para influir en la manera de pensar, y no solo influir, sino manipular. Entonces tienen una responsabilidad tremenda, pero claro, ahí sí que... Pero se preocupan de ganar más dinero. Es el dinero, sí, yo le escuché una vez a un filósofo catalán, que también murió, Paco Fernández Buey,
que es que el dinero tendría que tener también una carga moral, pero no la tiene, ¿no? Y ahí pues tiene que ser la sociedad civil, ¿no? La que diga, pues bueno, esta empresa que tiene esta actuación la vamos a castigar, como se ha hecho en circunstancias, ¿no? Pues cuando alguna empresa petrolífera en África ha hecho barbaridades, pues ha habido movimientos para no comprar en esa empresa, que es lo que nos queda, ¿no? Claro. O ahora, ante el genocidio de los palestinos, pues efectivamente, pues o desinvertir, no consumir sus productos, cosa que funcionó con Sudáfrica. Con Sudáfrica en el apartheid funcionó. Entonces, o sea, hay que castigar de algún modo a quienes se comportan, no a los pueblos, a los gobiernos, o sea, porque hablando del genocidio de Gaza, muchos grupos de judíos están en contra. En Nueva York, a mí me ha emocionado como manifestaciones delante de la Bolsa de Nueva York para decir, no les enviéis dinero, porque no en nuestro nombre, no pueden hacer eso. Claro. Bueno, por supuesto, Hamas también es un grupo que ojalá digamos, los palestinos pudieran liberarse, ¿no? de Hamas. Porque todos los extremos están contra la negociación. Los colonos y Hamas contra la negociación y el llegar a un acuerdo de convivencia. Eso. Y para que la sociedad civil haga algo más, tiene que organizarse. Claro, porque antes hablábamos un poco de los medios de comunicación y la importancia que tienen, ¿no? Y ahora parece como que, claro, lo fácil, digamos, para la sociedad civil es encender la tele y mirar las noticias. Según en qué canal mires las noticias o en qué otro, te pueden estar comunicando algo que no te lleve a organizarte para decir voy a dejar de comprar productos aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer para que la sociedad civil tenga más conocimiento real? Bueno, o sea, pues... ¿cómo se nos puede ayudar? No, pero si es que quiero decir que hay grupos, hay organizaciones y lo que pasa sí que es cierto que las redes sociales pues se tiende a funcionar en burbuja y con mucha polarización, o sea, todo eso nos favorece. También la gente lee poco, ¿no? Que en los periódicos puede que hay debates, pero la gente no los lee, ¿no? Entonces estamos viviendo un momento difícil, ¿no? No podemos decir que... pero pese a todo, yo pienso que hay que sacar a la luz las voces de paz, las voces que hay, aunque sean minoritarias, aunque sean estos gestos, pues por los cauces que podamos. O sea, yo me agradezco y si he venido a esto es por hablar, porque realmente me daba mucha pereza, o sea, venir de 3 horas de autobús, ¿no? Sí, por eso, pero digo, bueno, ya que... Bueno, y tengo muchos altavoces, aunque seamos pocos, pero tenemos altavoces, ¿no? Y se dice, y bueno, y hay organizaciones, y realmente, o sea, la sociedad, aunque veamos que predomina las voces de guerra y todo esto, pues hay muchos matices y hay, digamos que es un escenario como un teatro, ¿no? Y hay voces de todas. Y entonces tenemos que hablar todos y tenemos que colaborar en el escenario pues para inclinar hacia un lado o hacia otro. Mira, Viena, conferencia de Viena, a los 3 meses de la guerra de Ucrania. Todo el mundo, ¿dónde están los pacifistas? ¿Pero qué dicen los pacifistas? Conferencia de Viena. Una conferencia, más de 300 personas de toda Europa, para favorecer el acuerdo. Bueno, iban a dejar la casa los sindicatos de Viena. Como uno de los que colaboraban había sido un periodista en Moscú, no sé qué, lo retiraron porque dicen, no, porque va a ser propaganda y tal.
llegó el día y teníamos un palacio fabuloso, porque la sociedad de Viena quería, o sea, había las dos partes, ¿no? Bueno, eso es una anécdota, pero quiero decir, tenemos que hacer que crezcan las voces de paz, que se oigan, porque son las únicas que dan un horizonte de esperanza. Hombre. Claro, sí. Ya está. Promoverlas. Y ahora... Ahora te vas a tener que ir. Te voy a... Rápidamente, ya hemos acabado, gracias, pero me gusta hacer 3 preguntas para conocer un poco mejor a los invitados. A ver. Puedes responder en una palabra o no ¿No será responder. como la revuelta? No es... Bueno, no lo sé, tú me lo dirás ahora. La primera es, ¿qué te gustaría ser de mayor? ¿Qué me gustaría ser de mayor? Me gustaría ser actriz de cine. Sí, toma ya. Sí, de verdad. Pues lo tenemos en cuenta. Bueno, ¿Qué te lo tomo. es para ti ser feliz? Para mí ser feliz es ser coherente con mis principios, ideas y pensar que puedo colaborar a que otros lo sean. O sea, ¿Y qué crees que hay después de la muerte? pues es un misterio, pero yo ahora estoy leyendo sobre la superconciencia, una cosa con la teoría cuántica. No sé, que me lo ha pasado una amiga. ¿Y qué dice? ¿Te ha aportado algo o no? A ver, no, yo soy curioso de eso, por eso pregunto. Creo que es un misterio, no lo sé. O sea, yo soy agnóstica. ¿Eh? Ojalá hubiera algo, ¿no? Entonces, si el pensar que hay una cierta duda, pues me ayuda a ir, pues a no deprimirme. Ya. Pero bueno, en teoría somos energía, ¿no? Igual no somos Carmen y no somos Ivonne, pero nuestros átomos van a seguir pululando por supuesto, los átomos seremos átomos de un árbol, de un olivo. Al menos tenemos eso, ¿no? Eso sí, pero este señor, que no sé cómo se llama, que yo creo que la supraconciencia, pues porque, claro, ¿dónde radica la conciencia? O sea, la conciencia, pues en las conexiones neuronales y tal, y ahí él hace una teoría que es de la supraconciencia, como que está conectada con el universo. Bueno, y esta amiga mía, como es muy cercana al budismo, pues esto le parece muy interesante. Me tienes que pasar también el libro para leérmelo. Ya nos pasaremos el libro. Pues muchas gracias, Carmen. Bueno, gracias. Tenme en cuenta para lo de... Sí, no, ya...